Buenos días y bienvenidos a la conferencia inaugural de la octava edición del curso superior universitario en planes y fondos de empleo. La verdad es que para nosotros es un orgullo y es un honor poder celebrar ya la octava edición de este curso que se inició en el año 2017 gracias a una de estas casualidades que tiene la vida en un acto en el edificio histórico de la universidad, donde allí coincidí con el responsable entonces del área de previsión social complementaria de Comisiones Obreras de Cataluña, que estaba preocupado por la imposibilidad hasta el momento de poner en marcha un plan formativo para los miembros de las comisiones de control. La verdad es que desde aquel primer encuentro nos pusimos a trabajar de manera inmediata y en los pocos meses sacábamos la primera edición de este curso, del cual hoy, como he dicho, iniciamos la octava. Ha sido largo el camino y lo que nos queda todavía por recorrer, pero durante estos 8 años hemos tenido algunos hitos que creo que hoy vale la pena remarcar. El curso empezó siendo presencial y teníamos los alumnos básicamente de Barcelona, área metropolitana y algún otro punto de Cataluña. Pero en 2020, cuando nos sobrevino la pandemia, tuvimos ya la fuerza de iniciar el cambio de presencial a online y aprovechamos todo lo que aprendimos de golpe y porrazo para poder ampliar el abasto y el alcance del curso, de tal manera que desde el 21-22 el curso se ofrece en formato a distancia y ahora ya son más los alumnos que tenemos de fuera de Cataluña que los de esta comunidad autónoma. Desde el principio el curso ha querido aportar a los mejores docentes para que la formación de los miembros de las comisiones de control fuera de extrema calidad. Y por ello, dentro de nuestro claustro, contamos con lo mejor del mundo académico y del mundo profesional. También, desde el inicio, hemos contado con el apoyo de los agentes implicados en el proceso y por eso, desde la primera edición, este posgrado cuenta con un plan de becas que empezaron apoyando Vidacaixa, Banc Sabadell y CPPS y que en la actualidad ya cuenta con 5 colaboradores. A los iniciales, el año anterior se unió Mercer y este año se ha incorporado Caixa de Niños. A todos ellos, muchísimas gracias. Han sido más de 175 alumnos los que han pasado ya por nuestras aulas y nos consta, por las encuestas que hacemos al final de cada curso, que salen con un enorme grado de satisfacción. Y eso, por supuesto, es mérito de todos los docentes que colaboran en el curso. Por lo tanto, a todos ellos también nuestra más enorme gratitud. Hoy hemos querido aprovechar esta primera conferencia inaugural que hacemos del curso para que sea también un punto de reencuentro con antiguos exalumnos. Y por eso, más de la mitad de los que hoy están aquí conectados a la sesión son exalumnos que han pasado por nuestras aulas y que han sido y son parte de nuestro posgrado. Todos vosotros, muchas gracias porque nos consta que lo que decís del curso Una de Salís es muy bueno, porque gracias a vosotros son muchos los alumnos que se incorporan en ediciones posteriores. Hoy es un acto de inauguración del curso, pero también es un momento para reflexionar y para aprender. Y por eso tenemos como conferenciante invitado a Carlos Quero, director técnico de negocio de empresas de Vidacaixa, el que nos va a dar la conferencia Retos y perspectivas de los planes de pensiones del sistema de empleo. Sin duda alguna, hoy aprenderemos o tendremos una visión más amplia de cómo están las cosas y hacia dónde van a ir. Sin más, le doy la palabra a Carlos Quero, a quien quiero agradecer enormemente su colaboración con el posgrado y con el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria, que es la unidad dentro de la Universidad de Barcelona que promueve este curso. Así que, Carlos, cuando quieras, muchísimas gracias y somos todos ellos. Pues muy bien, buenos días a todos.
Es para mí un placer volver a colaborar con el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria. Gracias, Xavier y equipo, por volverme a invitar. Yo lo que quiero hacer es mientras empiezo a compartir, yo lo que quiero es hacer una revisión de cómo hemos llegado hasta aquí, qué se está debatiendo ahora mismo en el sector y qué medidas podemos llegar a tomar. Yo he tenido la fortuna de empezar a trabajar en el año 1988, cuando se acababa de publicar la Ley de Planes y Fondos de Pensiones y todavía no se había publicado el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, que se hizo a finales del año 88, y he tenido la fortuna de muchas de las cosas que ahora se debaten. Se empezaron a debatir hace años y es importante saber de dónde venimos, por qué se empezaron a debatir, por qué no se han terminado por implementar y qué enseñanzas nos generan, ¿no? Yo lo primero que me gustaría comentar es a través de una pregunta y es si consideramos que el Pacto de Toledo es suficiente a la hora de establecer un modelo de previsión social complementaria a largo plazo. Porque el Pacto de Toledo, que empezó en el año 1995 como comisión parlamentaria, que ha tenido varias ediciones, siempre ha limitado lo que es las recomendaciones de previsión social complementaria a escasamente una recomendación. Creo que la última versión del Pacto de Toledo tiene más de 20 recomendaciones y en la 16ª es la relativa a planes a previsión social complementaria. Desde mi punto de vista, ahora mismo es escasa. Y digo que es escasa y aprovecho para dar la enhorabuena al observatorio por crear este posgrado, porque la diferencia que hay entre el año 1988 y ahora en todo lo que tiene que ver con previsión social complementaria, e incluso si nos focalizamos solo en planes de pensiones de empleo, lo que tiene que ver con planes de pensiones de empleo no tiene nada que ver. Ha habido un incremento exponencial de todo lo que es normativa alrededor de los planes de pensiones, de disciplinas relacionadas. En el año 1988 nadie hablaba de principios ASG ni de inversión sostenible. Se empezaba a hablar de modelos europeos, pero al final se decidió ir por una senda muy propia de España, que fue un sistema de gobierno a través de comisiones de control, que fue novedoso en el entorno europeo. Pero sí es cierto que al menos nos podemos poner la medalla que fuimos de los primeros países en donde se estableció una tendencia clara en la transformación de planes de pensiones, o mejor dicho, de sistemas de prestación definida a aportación definida. Es cierto que los sistemas de prestación definida tienen una serie de ventajas con relación a los de aportación definida para los partícipes, pero también tienen una serie de desventajas con relación a los financiadores de ese coste, y ahora mismo es tendencia en toda Europa esa transformación. Aunque pueda parecer mentira, hay países como el Reino Unido o Holanda, que son países con una gran tradición en sistemas del segundo pilar, pues que están acometiendo esa transformación de prestación definida a aportación definida en estos momentos. Sobre todo Holanda. El Reino Unido viene de algunos años antes, pero sigue habiendo muchos sistemas de prestación definida. Por tanto, es un mundo que ha venido, al menos para quedarse, creo yo que ha venido para quedarse, y es importante saber cómo hemos llegado hasta aquí y por qué yo creo que el Pacto de Toledo ahora es insuficiente. Y cuando se hizo la primera reunión de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo en el año 95, es cierto que los principales problemas se centraban en el Pilar 1, en la seguridad social, en donde ya se avanzaba que había que evolucionar, se empezaba a hablar de destope de bases de cotización, de ampliar la vida laboral a tener en cuenta en el cálculo de la pensión, y por tanto parecía razonable que la previsión social complementaria que acababa de nacer pues tuviera un papel menos importante. Pero ya empezaba a tener un papel importante. Se produjo la primera vuelta de la exteriorización, es decir, todas aquellas compañías que tenían compromisos de pensiones asumidos principalmente en fondos internos o en provisiones contables,
pues ya hubo una primera vuelta de exteriorización en donde se exteriorizaron pocos de los compromisos, pocos, porque era una exteriorización voluntaria, y se exteriorizaron principalmente esos compromisos de fondo interno en sectores industriales y en algunas cajas de ahorro, pero quedaba todavía mucho por hacer. Luego vino la exteriorización obligatoria, en donde todos los sectores se vieron obligados a exteriorizar sus compromisos por pensiones, excepto la excepción que tenía el sector financiero, aunque muchas de las entidades del sector financiero, aunque tenían la posibilidad de seguir manteniendo sus fondos internos, ya exteriorizaron sus compromisos, pero ya empezaba a haber un volumen importante de recursos, al menos con relación a de dónde veníamos, aunque sí, bien es cierto que la población cubierta siempre ha sido escasa con relación al total de la población laboral de este país. Y de esta manera llegamos al año 2000, al año 2020, en donde hay una disposición adicional 40 en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que empieza a hablar ya de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Esos son los fondos de pensiones que se han visto instrumentados a través de la Ley de Impulso del año 2022, en donde por primera vez en nuestro país se establece la posibilidad de que existan fondos gestionados por las entidades gestoras de toda la vida, es decir, entidades privadas, pero bien son fondos de promoción pública porque tienen un control público y porque las comisiones de control o la comisión de control que existe no es al uso, sino que está formada por representantes de la administración. Y eso para mí es un paso importante, y creo que unido a que ya tenemos una serie de años en donde tenemos una riqueza ya de experiencias en planes de pensiones, unido al nuevo modelo que se acaba de abrir, creo que es importante que haya un plan, que haya un pacto de Toledo exclusivamente para el Pilar 2 o para los planes de pensiones y todos los seguros vinculados a este Pilar 2. Es cierto que tenemos un modelo de seguridad social típico de los países del sur de Europa, en donde la cobertura principal a la jubilación viene dada por las pensiones públicas. Es un modelo que ha funcionado bien, es un modelo que todos los interlocutores consideramos razonable y que tiene que seguir existiendo, pero también es cierto que es el momento de dotarle de recursos adicionales a través de instrumentos que puedan dar cobertura a ese objetivo de último salario de tasa de reemplazo que todos buscamos. La seguridad social ha tenido numerosos cambios. En la última legislatura ha habido numerosos cambios. Se ha estado debatiendo si tenía que incorporarse ideas nuevas, modelos nuevos, como el modelo sueco, que tiene una parte de capitalización. Bueno, eso ha quedado apartado, y por tanto creo que el modelo que tenemos de seguridad social, con los ajustes que se están haciendo, pues muestra una senda razonable. Lo que tenemos que empezar a pensar es qué modelo a largo plazo queremos dotarnos a nosotros en España en los próximos años. Y para eso, en el año 2020, la Organización de Consultores de Pensiones elaboró un manifiesto en el sentido de buscar ese objetivo a largo plazo. El Instituto de Actuarios creó un manifiesto en el año 2021, y en el año 2022, en marzo del 2022, el Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria creó un manifiesto bastante detallado, en donde diferentes organizaciones se adhirieron, como COPEN, el Instituto de Actuarios, la Fundación Edacivida, el Consejo General del Colegio de Mediadores o EDIPE. Y como tal, creo que como organizaciones al menos estamos impulsando en una misma senda este objetivo de desarrollar el Pilar 2 más allá de los pasos que hemos dado, que insisto que son necesarios, pero al día de hoy la población cubierta a través del segundo pilar es escasa, no llega al 10% o poco más del 10% de los trabajadores. ¿Qué se ha hecho en el último acuerdo del Pacto de Toledo? Pues en pantalla he puesto lo que es la recomendación 16, la única recomendación que hay de sistemas complementarios, y en esa
En esa recomendación he subrayado en amarillo los objetivos que se tienen. En primer lugar, se apuesta por la negociación colectiva como modo de desarrollo de la previsión social complementaria y se habla de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado. Luego comentaré lo del régimen fiscal porque ha dado lugar a muchas, no diría polémicas, pero sí posiciones diferentes, y es evidente que cuando se habla de fiscalidad es difícil tener un único planteamiento, pero al menos en la última parte de mi intervención sí quiero explicar algunas de las posibilidades que se plantearon, alternativas a la que finalmente se puso en marcha, para que nos valga como mecanismo de reflexión y de herramienta para en el futuro podernos dotar de soluciones diferentes. Y esta recomendación 16 se trasladó a lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que hay un componente, el componente 30, en donde ya se habla claramente de la promoción pública de fondos de pensiones y se habla ya del objetivo de cubrir en primer lugar a un colectivo de trabajadores que habitualmente no tiene una cobertura, que es el personal autónomo, y luego también hace hincapié en las empresas de menor tamaño, en las pymes, que por sus características es más difícil que puedan llegar a tener sistemas autónomos de pensiones, a no ser que haya una negociación sectorial o agregada. Y es importante el resaltar lo de los fondos públicos, los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, porque es curioso, cuando se empezó a hablar de esta figura, hubo personas del sector que hablaban de privatizar la seguridad social, es decir, ¿por qué hay que dotar esos recursos para fondos de pensiones públicos de empleo cuando ya tenemos la seguridad social? O hubo personas en el espectro contrario ideológico que decían que se estaban nacionalizando los planes de pensiones de empleo al tener ese mecanismo de gobernanza y dirección de las gestoras a través de procesos regidos por la administración pública. Esto ha dado lugar a mucho debate y no quiero entrar en el detalle de una ley del año 2022 que fue publicada, que se conoce como Ley de Impulso. Yo personalmente creo que todas las herramientas que tengamos en el sector para ampliar lo que es la previsión social complementaria son bienvenidas. Si hasta ahora los mecanismos que teníamos habían sido insuficientes para extender la previsión social de segundo pilar a los trabajadores y a los autónomos, pues si hay una ley que establece una figura nueva de estos fondos de promoción pública, pues bienvenida sea. Es cierto que está costando despegar, luego lo comentaré, pero cuantas más herramientas tengamos, creo que es importante ponerlas todas en juego para llegar al objetivo final, que es el de la extensión de la cobertura a la mayoría de los trabajadores de este país. Al día de hoy, el único plan sectorial en sentido estricto que se ha firmado es el plan de la construcción. Es un plan que está gestionado por nosotros, por Vida Caixa. Tiene ya un patrimonio importante por encima de los 100 millones de euros y ya hay 500.000 personas o partícipes adheridos. Eso ha hecho que el número de partícipes en las últimas estadísticas de planes de pensiones de empleo haya aumentado. Bien es cierto que queda todavía muchos trabajadores para incorporarse en este sector, pero al menos vemos una senda que puede de alguna manera contrarrestar la tendencia que se viene viendo desde hace 11 años de que en planes de pensiones de empleo las salidas, es decir, las prestaciones y los rescates, venían siendo mayores que las aportaciones, cuando todavía no somos un sistema que podíamos considerar maduro. Por tanto, bienvenido sea todo lo que sea extender la previsión social complementaria. Y bien es cierto que este modelo de fondos de pensiones de promoción pública en algún momento se puso como modelo el modelo británico. El modelo británico es un modelo que es de la seguridad social en Inglaterra, pues tiene un nivel de cobertura claramente inferior al español y, por tanto, el nivel de cobertura de las prestaciones se busca a través de
planes de pensiones del segundo pilar, y ahí se promulgó una ley en donde se establecía la obligatoriedad de todas las empresas que crearan un plan de pensiones, aquellas que no lo crearan propio tuvieran planes de pensiones en donde pudieran adherirse y en donde todos los trabajadores de facto tenían que estar incorporados. Se hizo un faseado, es decir, las empresas por tamaño y en función de los sectores se fueron incorporando, y por tanto es un modelo que se puso en el foco cuando se estaba hablando de la ley de impulso. Pero en España se vio que ese modelo, el de la obligatoriedad de que las empresas tengan que crear sistemas de previsión social complementaria, en España no era posible. Hubo un dictamen de María Emilia Casas como expresidenta del Tribunal Constitucional, en donde, en base al artículo 41 de la Constitución española, dictaminó que no veía factible que se pudiera establecer esa obligatoriedad, porque en ese artículo 41 se hablaba de previsión social complementaria libre y voluntaria. Por tanto, el modo de enganchar a todas las empresas mediante un mecanismo de obligatoriedad y que se pudiera extender la previsión social complementaria en España no fue posible. Ha sido un dictamen que no es compartido por todos los interlocutores del sector, pero en todo caso dio pie a que no pudiera implementarse esa obligatoriedad y se centraran los objetivos, el objetivo de extender la previsión social en la negociación colectiva sectorial. Es cierto que eso da lugar a una incorporación de los trabajadores más lenta a los planes de pensiones de empleo, sencillamente porque todos los convenios colectivos no vencen en el mismo momento. Todos los convenios colectivos sectoriales pues tienen una gran complejidad, al ser supraempresariales, ya sean porque correspondan a diferentes sectores o ya sea porque correspondan a diferente ámbito geográfico. No es fácil que en esa negociación, que insisto, los diferentes sectores no vencen todos en el mismo año, pues se puede implementar de una manera rápida. Y además es cierto que el propio Estatuto de los Trabajadores no recoge al día de hoy que en su relación de materias concretas o de obligada negociación en los convenios colectivos esté la previsión social complementaria. Está pendiente de modificación el artículo, creo que es el 85 del Estatuto de los Trabajadores, para incluir dentro de la negociación de los convenios colectivos el que se negocie planes de pensiones. Eso no quiere decir que tenga que llegarse a un acuerdo, sino exclusivamente la necesidad de negociarlo, insisto, incluido dentro de las relaciones la relación de todas las materias mínimas que hay que negociar cuando se negocia un convenio colectivo. Y eso que ha dado pie, insisto, a esta ley de 2022, tenemos que ponerlo en concordancia con lo que tenemos en Europa. Es evidente que todos los sistemas de seguridad social en Europa tienen una senda de convergencia, cada vez la cobertura pues puede ser más similar entre los diferentes sistemas, y en el caso español pues todo apunta a que esa cobertura pues puede tener un descenso, una convergencia a porcentajes menores de reemplazo, pero manteniendo la esencia del propio sistema español, que, como digo, es un sistema que nos está permitiendo el establecer estos sistemas de generosidad intergeneracional, digámoslo así, que nos permita ese traspaso de esa nivel de cobertura social en el seno de la sociedad española. Pero también no olvidemos que en Europa hay también mucha variedad de modelos y, por tanto, no es fácil que desde la Unión Europea se establezca una normativa unificada que nos permita a todos los países ir en una misma senda. Eso no es factible. Hay países en donde los modelos se acercan más a modelos de seguros o a modelos de planes de pensiones o IOR en terminología europea, y por tanto no es fácil que haya una convergencia. Sí es cierto que hay pues unas directivas que nos permiten tener un campo de actuación que nos marca unas reglas, pero desde luego no veo factible en el corto o medio plazo tener sistemas homogéneos en el seno de la Unión Europea. Eso sí, unas características mínimas de convergencia.
Pero una de las cosas que destaca y que se critica en el caso de Europa es lo que podemos entender por sobreregulación normativa. Ya es complicado en la propia normativa española, pero cada vez más el origen de la normativa española viene en regulación europea, en directrices europeas, ya sea por el propio supervisor EIOPA o por las propias normas que emanan de las directivas comunitarias. Al día de hoy, para tener un conocimiento razonable de planes de pensiones y aquellos que seáis miembros de comisiones de control, no es suficiente conocer la parte estrictamente relacionada con planes de pensiones, con la auditoría, con los requisitos y las obligaciones de la comisión de control, etcétera, sino que cada vez nos vemos más abocados a tener un conocimiento mínimo o razonable de temas fiscales, de temas laborales, de cómo impactan las fusiones societarias en un plan de pensiones o en un seguro, temas de inversión responsable, temas de todo lo que es información precontractual, etcétera, etcétera. Y todo eso, este último punto lo comento porque en el seno de la Unión Europea uno de los puntos clave es la defensa del consumidor, y eso ha llegado también a los planes de pensiones o a productos que podamos tener del tercer pilar, de productos de carácter individual. Y si alguna vez habéis tenido ocasión de contratar alguno de estos productos de tercer pilar, pues todo lo que es la aplicación de MiFID y de los test de conveniencia, de idoneidad, si usted entiende lo que está contratando, toda la documentación contractual que se tiene que firmar el cliente antes de contratar el producto, pues hace que la comercialización muchas veces no sea fácil. Y digo que no es fácil no porque no sea razonable esa protección del consumidor, que lo es, pero creo que nos queda como consumidores, como clientes todavía, mucho en que formarnos. Todo el tema de la educación financiera, que luego comentaré, yo creo que es una asignatura pendiente, pero no solo en España, porque otros países de Europa, que tienen una gran tradición de planes de pensiones, pueda ser Inglaterra, las estadísticas que hay de educación financiera, y hay un estudio muy bonito de IOPA del año 2011, indican que hay poca diferencia entre los diferentes países. Por tanto, nos queda mucho todavía, mucha tarea para ser capaces de extender ese conocimiento a todos los ciudadanos y que sean capaces de tener una contratación de productos de una manera a 100% entendible, que ese es el objetivo. Y luego también tenemos, pues últimamente, pues ha habido un informe de IOPA en donde para los planes de pensiones paneuropeos, que son productos personales, como un plan de pensiones individual en España, que no han tenido éxito en Europa, pues la última sugerencia que nos viene de Europa es que se pueden incorporar estos planes de pensiones de manera automática a todos los mayores de 18 años, cosa que a mí no tengo más datos, pero me cuesta ver que en un plan de pensiones individual paneuropeo, que es la filosofía es la misma, se pueda escribir de manera automática a los mayores de 18 años, sin hablar de cómo se financia eso, ¿no? Y luego también ha venido de la Unión Europea un procedimiento de infracción de la Comisión Europea a España, hay a otros países por otros temas, y en ese procedimiento de infracción lo que se dice a España son dos cosas. Una, que en España existe el límite de aportación a planes de pensiones, que es igual al límite financiero, el límite financiero es igual al límite de deducción fiscal, y una de las cosas que se dice ahí es que sería razonable que se desligara lo que es el límite financiero, es decir, las aportaciones totales que se pueden hacer con relación a las aportaciones fiscalmente deducibles, porque si no, y se dice en ese documento, se podría estar atentando contra la ley de circulación de trabajadores o los derechos de los trabajadores. Una sugerencia que se hace es estudiar la posibilidad de desligar lo que es el límite máximo de aportación del límite máximo de reducción. Y también se critica que en España está bien regulado todo lo que es la movilidad de derechos
entre los productos españoles, pero falta esa regulación también hacia sistemas europeos, esa movilidad. Por tanto, vemos que en el futuro va a haber un engranaje con los planes o con los sistemas que puede haber en Europa, pero queda mucho por hacer, no solo en España, sino en otros países europeos en esa labor de permitir una interacción entre los diferentes sistemas. Aquí, si recordáis, en la primera transparencia hablaba de los manifiestos de COPEN, del Instituto de Actuarios y del Observatorio. Aquí he intentado de alguna manera resumir, aunque no quiere decir que los tres sean iguales, pero intentar resumir los tres manifiestos. Para mí, y me fijo en la primera línea, deberíamos tener una estrategia nacional que no dependa del partido que esté en el gobierno y tener una estrategia a largo plazo que nos permita, insisto, definir a dónde queremos llegar, no tener medidas que se van implementando año a año, pero que luego pueden verse cambiadas en el corto plazo. Por ejemplo, el tema de los límites de planes de pensiones. Si nos fijamos en la ley de IRPF del año 2006 y la última modificación que ha habido en el año pasado, ha habido 7 modificaciones del artículo correspondiente a aportaciones de planes de pensiones. Y yo creo que es importante que tengamos un modelo a donde llegar. Es importante tener foros de discusión, y en eso creo que el observatorio está siendo un foro importante de discusión de los sistemas de pensiones. Hace falta que ese foro pues escale en el sentido que antes decía, tener un pacto de Toledo exclusivamente para previsión social complementaria, y que nos pueda llevar a tener una ley específica del Pilar 2. Ahora mismo la normativa está dispersa en numerosas leyes que hacen realmente difícil el poder llegar a abarcar todos y cada uno de los puntos, porque no solo estoy hablando de planes de pensiones, que a lo mejor está más concentrada, pero sino todo lo que son seguros de Pilar 2 está realmente dispersa. Y deberíamos aprender de las experiencias internacionales. No siempre es posible, porque cada país tiene un modelo propio, pero al menos lo que sí tenemos que ser es tener una información razonable de dónde estamos, de cuáles son mis compromisos de pensiones, cómo están financiados, y para eso es importante el que haya esa información, no solo por la seguridad social, que lamentablemente no tenemos una información de cuál es nuestra expectativa de pensión a través de un documento. Sí es cierto que existe un simulador, es complejo el simulador, pero sí es cierto que existe, pero yo he hecho en falta en que haya esa información desde la seguridad social, que esa información que se va a empezar a elaborar en el año 2025 en planes de pensiones, pues nos permita, unida a la de la seguridad social que deberíamos recibir en el futuro, más la que podamos recibir de otros productos financieros que tengamos, ver cuál es nuestro nivel de cobertura en el momento actual y si es suficiente, y si no es suficiente, qué podría o qué debería contratar. Porque, y vuelvo ahora a la de educación financiera, el otro día salió, bueno, constantemente están saliendo estadísticas, y había una estadística que solo el 20% de la población española podía explicar cuál era el concepto de inflación. Luego, siempre estamos diciendo que cuál debe ser el modelo de educación financiera, si tenemos que hacerlo a través de los colegios, que hay muchos colegios, planes de estudio que lo tienen, quizá falta un modelo integral de esos colegios. Y luego, pues tenemos la iniciativa pues, del Banco de España, Inverco, Unespa, las grandes compañías que sí apoyan esta educación financiera, pero yo he hecho en falta el que haya unos objetivos y que haya una estrategia igualmente nacional en este plan de educación financiera. Siempre se habla de que los jóvenes, ¿cuál es el mecanismo más fácil para llegar a ellos? Pues a lo mejor en la educación financiera, pues a lo mejor hay que hacerlo a través de Instagram o a través de TikTok o a través de las redes sociales, no lo sé, o en vídeos que duren como mucho un minuto para no perder la atención. Pues tenemos que ser innovadores, porque lamentablemente la educación financiera, insisto, no solo en España, sino en el resto de Europa, deja bastante que desear.
Y luego no hay que hablar solo del pilar 2, tenemos que hablar también de los pilares 3 y el pilar 4, el que se fija ya en las personas que pueden estar en dependencia en situación que excede ya de lo que es la cobertura a través del pilar 3. Y a lo mejor tenemos que tener una visión integral, insisto, no solo de planes de pensiones, sino de hipotecas inversas, y también tenemos que hablar de rentas vitalicias, porque si estamos intentando promover que las prestaciones se puedan cobrar en forma de renta vitalicia, pues a lo mejor tenemos que revisar todo lo que es el esquema de fiscalidad que existe para las rentas vitalicias en España, porque depende de si la renta vitalicia la contrata una persona individual, si viene de un plan de pensiones, si viene de una compañía en la que trabajas, pues a lo mejor hay que revisar esa fiscalidad y a lo mejor tenemos que buscar ese equilibrio y no esa labor de arbitraje que en algún momento se puede hacer de cómo me interesa más generar una renta vitalicia cuando al final estás cubriendo los mismos objetivos, ¿no? Los seguros de dependencia, el envejecimiento de la población, pues eso también entra dentro de la parte de lo que es la cobertura que tenemos que buscar, o productos financieros finalistas. Hay países que otorgan una fiscalidad igual de beneficiosa a estos productos que los planes de pensiones, porque son productos orientados a una finalidad. Por tanto, a lo mejor hay que incluir en esta fiscalidad todos aquellos productos que vayan en ese sentido, ¿no? Y luego la gestión de la liquidez. Ahora estamos en el año 2025, entrará en vigor la posibilidad de que todos los partícipes de planes de pensiones, generalmente individuales, porque los de empleo no incorporaron la posibilidad de hacer líquidos los derechos consolidados, pues a lo mejor tenemos que empezar a plantearnos si eso tiene sentido. Por ejemplo, una estadística impactante de Inglaterra, que en el año 2016 estableció esta posibilidad también de liquidez en los planes individuales, el equivalente a nuestros planes individuales, pues el 20% de los derechos económicos que había en planes de pensiones individuales de aportación definida se hicieron líquidos. Y eso tiene sentido realmente. Y no estoy hablando solo desde el punto de vista de la cobertura o la falta de cobertura que puede haber en el futuro, sino tiene sentido que un plan de pensiones que ha tenido una fiscalidad orientada a ese objetivo de la jubilación, tiene sentido que eso se haga líquido. ¿Eso cómo puede impactar a las políticas de inversión de los planes de las gestoras de fondos de pensiones? Porque tendría que tener una cartera líquida. IOPA está ahora mismo lanzando una consulta para ver cómo impactan los temas de liquidez en los planes de pensiones, cómo impactan el riesgo de liquidez en los planes de pensiones, y por tanto creo el crear un esquema que de manera automática te veas incorporado a él sin que tengas que hacer una gestión directa. Por ejemplo, el plan de lo que hemos llamado auto-enrollment o la incorporación automática de los trabajadores, o directamente podemos hablar también del aporta más mañana, es decir, esquemas en donde los trabajadores en las empresas, pues una parte de la subida salarial va directamente como aportación al plan de pensiones, ¿no? O el papel del Estado en la financiación. Hay países como el Reino Unido en que la devolución que se produce como consecuencia de las aportaciones que has hecho a un plan de pensiones y tu declaración de las rentas sale a devolver, no se devuelve en tu cuenta corriente, sino se incorpora directamente al plan, se incorpora directamente al fondo de pensiones, y puedes llegar a generar incrementos de prestación estimada con relación a un modelo en donde no se incorpore por encima del 30% de incremento de los derechos consolidados, ¿no? Y tenemos que hablar de todas las contingencias, no solo de jubilación. En España ha habido algún que otro plan de pensiones que ha decidido reducir las coberturas de fallecimiento, porque al final se estaba cubriendo esas coberturas a través de una prima, y gracias a Dios los fallecimientos son pocos en un plan de pensiones, y por tanto se pagaba una prima para pagar un número de prestaciones relativamente pequeño, y lo que se ha hecho es esa reducción de la prima
se ha llevado como mayor aportación a la jubilación, que eso beneficia a todos los trabajadores. Pues tenemos que hablar también de qué contingencias cubrir o tener en cuenta todas las vicisitudes societarias que pueda haber, que son complejas, sobre todo los seguros de empresa, cómo afecta una fusión con relación al colectivo de asegurados. Tenemos que ver una fiscalidad comparable entre todos los instrumentos, es decir, si hay instrumentos que tienen el mismo objetivo, pues ¿por qué pueden tener una fiscalidad tan diferente? O tenemos que hablar de formas de cobro. ¿Es razonable que podamos cobrar todo en forma de capital? En su momento el capital tenía una reducción en base imponible, luego se limitó a aquellos derechos económicos que se hubieran generado con primas antes del 1 de enero del 2007. Pues tiene sentido que se pueda cobrar en forma de capital. Hay países que limitan las prestaciones en forma de capital a un máximo. Pues son modelos que tenemos que llegar a valorar, ¿no? Y en la última transparencia, y no voy a entrar en el detalle porque ya es la hora próxima a la finalización, pero os he querido poner las principales medidas que se está barajando ahora por Inverco, que es la patronal de las entidades gestoras. Muchas de estas medidas son apoyadas también por la OCDE, muchas también aparecen en documentos de UNESPA, pero básicamente lo que se quiere decir es: tiene que haber una campaña institucional de promoción de los planes de pensiones. Ha habido estadísticas que se han ido viendo en los últimos meses y en el año pasado, sobre todo en la prensa, en donde nadie sabía qué eran los planes sectoriales o los fondos de pensiones de promoción pública, incluso encuestas a la gente joven en que un porcentaje muy elevado, no recuerdo cuál, pues pensaban que podrían no llegar a tener prestación de la seguridad social, ¿no? Y en el tema de IRPF, pues ahora sabéis que la reducción máxima en base imponible para las aportaciones de planes individuales ha bajado hasta 1.500 euros. Eso nos ha dejado desposicionados de cara a Europa. Creo que somos el país con el porcentaje más bajo de límite de aportación a planes individuales. Ahora se está hablando desde Inverco de proponer una subida a 5.000 euros, incluso en las enmiendas que hubo a la ley de impulso, cuando se hablaba ya de límites de aportación, ya se hablaban de estos 5.000 o 4.000 euros. Pues es una reflexión que tenemos que hacer. Y tenemos que hacer también la reflexión si los autónomos que tienen un límite de aportación inferior a los trabajadores por cuenta ajena, pues si tiene sentido, o lo que tenemos que hacer es elevar ese límite a igualar a los trabajadores de cuenta ajena, o si el límite de los autónomos, que pueden tener una mayor variabilidad en su empleo, pues tiene sentido, en lugar de computarlo anualmente, pues que sea con carácter trienal o con un periodo de años mayor, de manera que puedas absorber esos periodos de inactividad que puedas tener, ¿no? O permitir aportaciones voluntarias a los trabajadores que no estén topadas por la aportación del empresario, que en la última modificación que hubo del artículo de límites de aportación, pues establecía exactamente eso, que las aportaciones del trabajador, en función de una serie de requisitos multiplicadas por un factor, pero no podían exceder de las de la empresa. Pues eso tiene sentido a la hora de valorar un modelo futuro, pues lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y luego también el poder compatibilizar también, que eso se está haciendo ahora mismo en todas las modificaciones que está viendo en el Pilar 1 sobre la compatibilización de las pensiones de jubilación y otros ingresos. También en la normativa de planes de pensiones se ha modificado el artículo 7 del reglamento para permitir, pues son medidas que yo creo que son bienvenidas. Hay muchas más que por el tiempo no puedo entrar. La idea era, en esta transparencia, exponerlas para que veáis que existe mucho que hacer, mucho que pensar, mucho que debatir y también mucho que acordar. Y yo con esto termino mi exposición. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Carlos,
por tu exposición. Está claro que queda mucho camino por andar, que tenemos retos importantes y que en cualquier caso, pues ahí estamos intentando, pues sobre todo concienciar a la población general y a nuestros dirigentes también de lo importante que es el estímulo a este segundo pilar de nuestro sistema de previsión social. Sin más, pues agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecerte a ti, Carlos, tu brillante intervención y tu apuesta siempre por el observatorio. Y os emplazo al próximo 14 de noviembre, donde tendrá lugar la Jornada Especial Pensiones, que este año va dedicada al Pacto de Toledo. Sin más, nos vemos el día 14. Hasta luego. Gracias, hasta luego.